Quisiéramos saber también respecto... ¿Quién habla? Perdón, no alcanzo a ver. Valentina Godoy, de Radio Cooperativas. ¿Valentina? Sí. Presidente, ENAP detuvo, según han informado, el total de sus operaciones logísticas y de distribución de combustible y lo que advierten es que podría haber un desabastecimiento en la zona sur del país. ¿Piensan aplicar ley de seguridad del Estado a propósito del corte a los accesos y se va a pedir o no apoyo a carabineros para desalojar esa ruta? Estamos trabajando primero en el camino que es el espíritu de nuestro gobierno, que es justamente el diálogo. Esperamos no tener que llegar a esas instancias, pero por cierto, el Estado, como Estado, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento de, en este caso, combustible a todas las zonas del país. Yo espero que mediante el diálogo lleguemos a acuerdos, si no, el gobierno tiene que, por supuesto, proceder como corresponde. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Diego Quesada, de Canal 13. Estamos en Hola, directo. Diego. ¿Cómo le va? En materia económica, presidente, hoy se conoció el dato del IPC de abril. Con esto, la inflación anual llega a su nivel más alto desde 1994. ¿Cómo ve esta cifra y en qué medidas está trabajando el gobierno y qué más se puede hacer para enfrentar los efectos en los precios y en el bolsillo de las personas? La inflación es preocupante, es un fenómeno, a diferencia de en otras ocasiones, es un fenómeno a nivel mundial que está muy relacionado tanto con la pandemia, en primer lugar, que afectó las cadenas de abastecimiento, como también con la guerra ucraniana, que ha implicado un alza muy grande en dos ítems que son fundamentales. Para que la gente sepa, esto es importante explicarlo: los combustibles y, por otro lado, los fertilizantes que son fundamentales para la agricultura y, por lo tanto, se impacta en la cadena de producción de alimentos. Esto es algo que están viviendo en Francia, en Arabia Saudita, en Argentina, en Estados Unidos, y también lo estamos viviendo en Chile. Ahora, también tenemos causas internas. Tuvimos una expansión del consumo muy grande durante el año pasado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de estabilizar la economía en ese sentido, y eso se hace fortaleciendo el empleo, que es justamente el centro de nuestro plan Chile Apoya. Ahora, no nos basta con eso. Tenemos que mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y a la canasta básica de las familias que más lo necesitan. Para eso hemos llegado a acuerdos importantes, como por ejemplo el alza del salario mínimo más grande en los últimos 25 años, y que hace 6 años no había acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a pasar un sueldo mínimo de 400.000 pesos en 2 tandas que termina en agosto de este año, y nuestro objetivo como gobierno es llegar a 500.000 pesos al fin de nuestro periodo. Además, llegamos a un acuerdo inmediatamente, y esto el ministro Nicolás Grau fue importante en aquello, con las pymes, para que las pymes no se vayan a quedar atrás en esto, y un subsidio de 22.000 pesos por trabajador y 32.000 pesos en caso de que la inflación sea más alta de lo esperado. Además, hicimos un reajuste, y esto es importante explicarlo bien, un reajuste a la asignación familiar por carga familiar más alto del último periodo. Ese reajuste por carga fue de cerca del 20%, 40%, del 40%. Para que se hagan una idea, en los últimos años el reajuste fue del orden de 500 pesos anuales. Nosotros lo reajustamos, la asignación familiar, en 6.000 pesos familiares. No es un bono, es un reajuste. Lo mismo con la beca BAES para los estudiantes, la beca de alimentación estudiantil. No se reajustaba desde el año 2012. Desde el año 2012 no había un reajuste de la beca de alimentación estudiantil. Y hoy día hicimos un reajuste de una sola tirada del 15%. Entonces, esto es importante que como gobierno lo comuniquemos bien. Estamos entregando herramientas para combatir la inflación justamente a quienes más lo necesitan. Estamos a la vez fortaleciendo el empleo y haciéndolo con políticas responsables en el largo plazo. Presidente, ¿cómo le va? Rodrigo Sánchez, de Mega Noticias. Hola, Rodrigo, un gusto. ¿Han disfrutado acá la Patagonia? Un poco de frío, pero muy bonito. La pelada no ayuda. Pero hay que usar gorro. Presidente, usted ayer reconoció haber sostenido conversaciones con Javier Macaya, el presidente de la UDI, por un posible acuerdo transversal en materia de seguridad. Él respondió que está a favor siempre y cuando se esté por fortalecer policías y permitir que militares ayuden en labores de seguridad en la macrozona sur. ¿Cómo convive esta mirada, presidente, con la de sus coaliciones e incluso con la suya? ¿Qué tanto se puede ceder? Y lo otro, presidente, hablando de acuerdos, hoy es la última oportunidad para que el sistema político de Chile quede en una propuesta constitucional y se corre el riesgo de contar con un Congreso incompleto. ¿Cuál es su llamado a los convencionales en ese sentido? Mi llamado a los convencionales es que
Hoy día sabemos lo que está en juego, es tremendamente importante y no me cabe ninguna duda de que el esfuerzo que se ha hecho por llegar a acuerdos va a llegar a buen puerto. Acá ha habido un trabajo intenso que no ha estado exento de dificultades y yo valoro la pega que han hecho los convencionales y tengo fe en que primará en esto el bien común por sobre a las diferencias respecto a ciertos puntos que puedan haber todavía sobre el sistema político. Discutir sobre el sistema político en Chile nunca ha sido fácil, nos ha traído hasta guerras civiles en el pasado. Por lo tanto, el que hoy día lo estemos canalizando de manera institucional, en una discusión democrática, en una discusión paritaria, con participación de pueblos originarios, de distintas visiones, a mí me parece que es una buena noticia para Chile y no tengo ninguna duda de que van a llegar a acuerdo para que el sistema político, que tiene que cambiar, porque no nos olvidemos que venimos saliendo de una crisis. El estallido social existió, no fue un invento. Y eso fue producto de que las instituciones no estaban respondiendo. Yo confío en lo que va a salir de la convención respecto a este tema y vamos a seguir respaldando ese proceso de cambio. Dicho esto, sobre la primera pregunta, que no pongamos la carreta delante de los bueyes. Acá estamos empezando a generar el clima para algo que nos preocupa a todos. Yo creo que no hay nadie de derecha, de izquierda, de centro que no esté preocupado por el aumento de la delincuencia en Chile. Por sobre todo la ciudadanía, independiente de la posición política. Por lo tanto, si empezamos con un gallito de los temas que más complican a uno u otro sector, va a ser más difícil llegar a acuerdo. Acá lo que tenemos que hacer, y lo hablábamos por ejemplo con Raúl Leiva, lo hablábamos por ejemplo con también la ministra Vallejo, lo hablábamos con el comité político, lo hablábamos con el ministro Jackson, es generar, lo hablábamos con Javier Macaya, con Francisco Chaguán, la importancia de que acá pongamos a las personas por delante de las peleas políticas tradicionales. Y un gran acuerdo en materia de seguridad ciudadana implica fortalecer por un lado a las policías y también fortalecer el gasto social, porque el origen de la delincuencia también tenemos que ser capaces de combatirlo y fortalecer los barrios, mejorar la inversión pública en los barrios, mejorar la inversión pública en deporte. Son cuestiones que vamos a convocar de manera más específica durante la próxima semana. Yo he visto buena voluntad hasta ahora de parte de los diferentes sectores políticos para esto. Espero que no nos entrampemos en peleas entre nosotros, sino que vayamos en lo que necesita la ciudadanía, que es más seguridad, recuperar los barrios y que eso sea lo que prime en el espíritu del debate. Muchas gracias. Gracias a todos.